Vamos a trabajar con los polígonos, en este caso con los polígonos regulares, que son los que tienen sus lados y sus ángulos de la misma medida. Vamos a empezar con la construcción de un triángulo inscrito en una circunferencia. Para eso vamos a trabajar con el compás con un radio de 3 centímetros. Aquí ya tengo medido 3 centímetros y voy a empezar a hacer una circunferencia de 3 centímetros de radio. Voy a realizar mi circunferencia con el compás. Ya. Luego voy a realizar una línea pasando por el centro y voy a dividir esta circunferencia con una línea de esta manera. Y aquí en este punto le voy a poner número 1. Ya. Y tengo el compás todavía con la medida de radio de 3 centros que he utilizado para realizar esta circunferencia. Por lo tanto, el otro punto que está aquí debajo voy a tomarlo de esta manera y voy a solamente marcar con una pequeña línea sobre la circunferencia y otra por el otro lado. Por lo tanto, el único punto que me sirve es el número 1 y los dos puntos que he marcado acá, 2 y 3. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es unir el punto 1, 2 y 3. El 2 con el 3. Y el 3 con el 1. Y de esta manera ya obtengo mi triángulo regular, que hemos dicho que este es un polígono regular que tiene la medida. Ya, aquí tengo de 5 centímetros, por lo tanto los otros lados tienen que medir de la misma manera 5 centímetros. Ya, y también ya tenemos nuestro triángulo, que es un polígono regular. Vamos a continuar con el otro, que es la construcción de un cuadrado inscrito en una circunferencia. De la misma manera vamos a trabajar con un radio de 3 centímetros, como tengo yo aquí ya preparado. Entonces vamos a hacer la circunferencia de la misma manera. Hacemos nuestra circunferencia. Ya. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, entonces vamos a realizar una línea igual de la misma manera pasando por el centro, una pequeña línea, no lo vamos a presionar mucho. Ya, entonces pasamos, ya, y aquí obtenemos dos puntos que le vamos a enumerar, 1 y 2. Entonces vamos a hacer una abertura del compás del punto 1 al punto 2, ya, y vamos a realizar, esta es la medida que yo voy a agarrar. Entonces lo que voy a hacer es una marca por aquí arriba, voy a marcar con la misma medida hacia arriba y hacia abajo. Ya, y lo mismo del punto 2 al punto 1 voy a yo marcar aquí arriba y abajo. Ya, como se puede observar aquí con esta intersección de dos líneas y hay un punto, ¿no? Y aquí también hay otro punto. Lo que vamos a hacer con la regla recta es igualar este punto con el otro. Ya lo ubicamos de esta manera y vamos a trazar otra línea, pero solamente en la circunferencia. Hago una marca aquí y hago otra marca acá.
ya teniendo estas medidas de aquí. No puedo obtener así, tengo que obtener estos puntos que realicé. Ya, entonces ya tengo aquí el punto 3 y el punto 4. Lo que yo voy a hacer es unir el punto, los 4 puntos, ya el 1, el 4, el 2 y el 3, y nuevamente con el 1. Entonces, una vez ya trazado de esta manera, ya se han unido los 4 puntos. Entonces ya podemos ver que ya el cuadrado ya está formado. Entonces tiene la medida de 4 centímetros con unos 2 milímetros. Por lo tanto, los otros lados, los demás lados, igual de la misma manera. Esto es un triángulo ya de polígono regular, y este es otro polígono de un cuadrado que es regular. Eso quiere decir que ambos tienen sus lados iguales, o sea, medidas iguales y ángulos iguales. De la misma manera este cuadrado. Vamos a continuar trabajando la construcción de un pentágono inscrito en una circunferencia. También vamos a trabajar la circunferencia de un radio de 3 centímetros, como pueden ver, ya. Entonces voy a realizar mi circunferencia con un radio de 3 centímetros. Ya. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es hacer una pequeña línea del centro hacia un lado de la circunferencia. Y lo que vamos a hacer es esta circunferencia dividir en 5 partes, porque eso es lo que es un pentágono. Ya, entonces necesito yo dividir esta circunferencia en 5 partes iguales. Por lo tanto, esta circunferencia tiene una medida de 360 grados en total. Por lo tanto, estos 360 grados tengo que dividir en 5 partes, porque un pentágono es 5 lados, ¿ya? Entonces, esta división nos sale un total de 72 grados, ¿ya? 72 grados. Esta es la medida que vamos a utilizar para hacer la división de esta circunferencia con el transportador, ubicando de esta manera, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es esta división, ya, este centro de aquí, ya. Algunos transportadores también tienen aquí un punto medio, ya aquí una intersección de líneas. Entonces lo que se tiene que hacer es este centro de aquí del transportador, tengo que ubicarlo en el centro de la circunferencia de esta manera, y esta línea que tengo aquí es de una línea base, por lo tanto tengo que igual unirlo. Entonces de esta manera voy a ubicarlo y voy a buscar 72 grados. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, aquí 70, 1 y 2, ya, 72. Voy a seguir dividiendo esta circunferencia, ya. Ya he hecho la primera división de 72, por lo tanto puedo aquí también marcar, porque 72 más 72 son 144, entonces voy a seguir contando 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, y voy a contar 1, 2, 3, 4. 4 milímetros más son 144. Por lo tanto, empezando desde aquí, ya tengo una división, 2 y 3. Me falta dividir uno más. Continuando entonces, voy a yo seguir ubicando aquí mi centro. Ya aquí el centro del portador con la línea que realicé acá. Tiene que igualar entonces, ya. Entonces lo ubico, esta línea con el centro, ya.
Nuevamente voy a dividir 72 contando del 0 de aquí. 0, 10, 20, 30, 70 y aquí cuento 2 milímetros. 72. 72 más 72 son 144. 70, 80, 90, 100. 10, 20, 30, 40. Aquí 40 y 4 milímetros más. Como ven, entonces ya tengo aquí una división. La otra división está aquí, está afuera. 3, 4 y 5. Entonces, como ya tengo mis 5 divisiones que están fuera de la circunferencia, lo que voy a hacer es que las marcas que yo hice aquí, estas pequeñas marcas, con el centro voy a ubicar con una regla recta, así. Ya, entonces voy a unir del centro con este punto, pero solamente voy a trazar aquí, ahí en la circunferencia. De la misma manera, aquí está el otro trazado con el centro. Y ahí voy a hacer otra pequeña línea igual en la circunferencia. Ok, ya tengo una división. Aquí yo tengo mi otra pequeña línea con el centro, lo voy a ubicar y voy a hacer otra pequeña línea acá. Aquí ya tengo otra, ya tengo 1, 2, 3. Aquí tengo la otra marca que está fuera de la circunferencia y hago lo mismo, el centro, ubico la regla recta y ahí, entonces hago otra marca. Ya tengo una circunferencia con 5 medidas, por lo tanto lo que yo voy a hacer lo puedo enumerar: 3, 4 y 5. Entonces tengo que dividir este punto de aquí con el siguiente y así sucesivamente. Voy a trazar una línea del 1 al 2, luego del 2 al 3 y así hasta terminar. Ahora sí, como ya hemos trazado con el micropeno del lapicero, podemos verificar que este pentágono es de 5 lados y de la misma medida. Como pueden ver, aquí un lado mide 3 centímetros y medio, por lo tanto el otro también de la misma manera tiene que medir los 3 centímetros y medio, los 5 lados. Entonces ahí verificamos que esto es un polígono regular, ya que los lados son iguales, por lo tanto automáticamente sus ángulos también son iguales. Continuando con la construcción de un hexágono inscrito en una circunferencia, también vamos a trabajar con un radio de 3 centímetros para realizar la circunferencia. Por lo tanto, realizo mi circunferencia con el compás. Ya. Ahora lo que tengo que realizar aquí es que con la misma medida de mi radio, ya, con esta misma medida voy a ubicar lo que es las medidas. Voy a hacer la división, entonces yo puedo realizar aquí un inicio. Entonces voy a empezar de aquí, de este punto. Tengo que dividir ya mi circunferencia en 6 partes iguales. Un hexágono es eso, ya, un polígono de 6 partes iguales.
Entonces continúo aquí. Por lo tanto me tiene que llegar al inicio, ¿no? Donde empecé. ¿Ya? Ya tengo mis divisiones aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la misma manera como hemos hecho aquí el de 5 lados, tengo que unir. Puedo enumerarlo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo que realizar la unión de estos 6 puntos. Ya. Con una línea del empiezo del número 1 y 2. Entonces voy a realizar la línea con el micropen o el lapicero y así hasta terminar todos los lados. Una vez de trazar ya los lados con un lapicero para resaltar, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados y cada lado mide, como pueden ver aquí, 3 centímetros. Por lo tanto, los demás igual tienen que medir 3 centímetros. Entonces verificamos que sí es un polígono regular. Para la construcción de un heptágono inscrito en una circunferencia, ya el heptágono es tiene 7 lados, ¿ya? Por lo tanto, de la misma manera vamos a utilizar un radio de 3 centímetros, ¿ya? O sea, esta abertura de 3 centímetros. Y lo que vamos a hacer es realizar una circunferencia. Ya. Trazamos una línea recta dividiendo la circunferencia pasando por el centro. Luego utilizamos la misma abertura o la misma medida, ya, de aquí al centro, y vamos a trazar una pequeña curva pasando por el centro. Luego, con esta división, lo que voy a realizar es, estoy ubicando aquí un punto y aquí otro punto. Por lo tanto, voy a ubicar la regla recta a esos dos puntos y voy a trazar una línea recta solo hasta esta línea, de este punto aquí. ¿Ya? Luego lo que voy a hacer es utilizar esta medida de esta línea que he marcado. Ya esta medida es mi medida para dividir la circunferencia en 7 partes. Entonces empiezo de aquí. Esta va a ser el primer punto. Aquí voy a dividir el siguiente. Ya aquí tengo otra división. Otro punto. Ya terminando entonces, ya tenemos nuestras 8 divisiones, perdón, 7 divisiones, 3, 4, 5, 6 y 7. De la misma manera vamos a unir estos 7 puntos para definir nuestro heptágono. Ya tengo mi heptágono definido, como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Tiene esta circunferencia. Y verificando entonces, un lado tiene 2.6,
aquí igual de la misma medida. Entonces vemos que este heptágono es un polígono regular porque tiene sus lados iguales. Para la construcción de un octágono, ya lo que vamos a hacer de la misma manera, una circunferencia de un radio de 3 centímetros. Ya, como pueden ver, ya hice mi circunferencia, por lo tanto lo que voy a continuar a hacer es una línea recta pasando por el centro. Realizo mi línea de esta manera y lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces con el compás lo que voy a hacer es de este punto de la circunferencia, voy a abrir el compás, no tiene medida, voy a abrir el del compás del centro un poco más, ya no tiene una medida, pero lo que voy a hacer es trazar una pequeña curva de esta manera, y lo mismo del otro lado, lo que hago es cruzarlo. Ya voy a cruzar de esta manera y lo mismo al otro lado, cruzo. Ya, por lo tanto aquí ya tengo dos líneas y a la vez tengo dos puntos, de aquí, aquí. De esos dos puntos voy a unirlo con una línea pasando por el centro. En este caso tenemos 3 puntos, ya dos de los lados y uno del centro. Tengo que ubicar bien la regla recta y trazar la línea por los 3 puntos. Por lo tanto ya tengo una circunferencia dividida en 4, pero como esto es un octágono tengo que dividir nuevamente en otros 4 para que sean 8. Aquí, como se puede ver, entonces ya tenemos 4 puntos sobre la circunferencia, y lo que yo voy a hacer es utilizar los 4 puntos. Para empezar voy a nuevamente utilizar esta medida, ya lo que es de la radio, que son 3 centímetros, la abertura. Entonces voy a ubicarme fuera de la circunferencia y realizo una pequeña curva, un trazo. De la misma manera al otro lado voy a realizar un pequeño trazo. Ya el siguiente punto de la misma manera, no voy a mover el compás, voy a utilizar la misma medida, ya de aquí del centro de la radio. Entonces voy a cruzar esta línea y al otro lado también voy a hacer una línea. Por lo tanto, el siguiente punto de la misma manera voy a utilizar la misma medida, cruzando ya aquí a este lado y también al otro lado. Entonces hago otra línea y aquí con este punto, terminando el último, voy a cruzar también esta línea y al otro lado de la misma manera. Por lo tanto, alrededor de la circunferencia ha quedado un cruce de dos líneas. Por lo tanto, hay un punto, aquí hay otro punto. Ya tenemos 4 puntos que están fuera de la circunferencia. Por lo tanto, lo que yo hago es lo mismo, ubicar estos 3 puntos. Ya aquí uno por fuera, otro al otro lado, y por el centro ya realizo una línea, no presiono mucho el lápiz, y entonces de la misma manera al otro lado. Ya ubico la regla que me vaya directo, que me trace los bien correctamente aquí. Entonces, como ven, ya he dividido mi circunferencia en 8 partes. Como pueden ver, aquí está el punto, aquí está el otro punto, 1, 2, 3, 4, 5, aquí está el otro, 6, 7 y aquí el 8. Entonces lo mismo hago uno con una línea. Es así como ya queda trazado. Entonces, como vemos, ya se ha trabajado la construcción de un triángulo en una circunferencia de un cuadrado, 4 lados, pentágono de 5 lados
hexágono de 6 lados y un heptágono de 7 lados y terminando con el octágono de 8 lados.